sé, en las muchas cuestiones dudosas que vamos a abordar, no tengo ni idea de cómo se resolverán si llega a los tribunales. Pero como llevo toda mi vida dedicado a enseñar el derecho del trabajo, sí que me encuentro en condiciones de transmitiros lo que creo que son los trazos básicos de esta llamada reforma laboral. Estoy a vuestra disposición y Daniel os ha invitado, y yo también, a que compartáis dudas u opiniones a medida que se realiza la exposición. De tal manera que al terminar cada bloque, sin ningún problema, podemos tener ya un primer intercambio, ¿vale? Bueno, pues vamos allá. Nos han puesto, digamos, un programa general de todos los temas que idealmente podrían abordarse, que no lo voy a hacer porque, por descontado, vamos a administrar el tiempo para, bueno, pues para cumplir con el horario que hay previsto. Le llamamos reforma laboral de 2021, pero en realidad, primero, son 4 normas. Es verdad que yo voy a hablar de una norma. Voy a hablar de una norma que es el Real Decreto Ley 32/2021. Ahora bien, por un lado la ley de presupuestos, por otro lado la ley de pensiones, por otro lado la ley de limitación de temporalidad en el sector público, han configurado ahí una especie de paquete que altera el Estatuto de los Trabajadores, la Ley General de Seguridad Social, la Ley de Empleo, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, la Ley de Subcontratación en el sector de la construcción, la Ley de Empleo, la Ley de Formación. Es decir, 7 leyes han sido modificadas. Tenemos una ventaja con esta, digamos, iniciativa legislativa, y es que tocan aspectos importantes. O sea, frente a la idea de hacer una reforma de arriba abajo, se ha optado, se ha descartado esa idea, un nuevo estatuto de los trabajadores no, sino que se han detectado 6 grandes problemas, se ha indicado en qué leyes están regulados y se ha ido al cambio. Esa es la metodología. ¿Cuáles son las materias? Contrato indefinido, incluyendo fijos y continuos, contratos formativos y a tiempo parcial, contratos de duración determinada, que yo creo que es donde vais a tener más dudas, junto con fijos discontinuos, contratas, subcontratas, flexibilidad y negociación colectiva. Y luego hay otras cuestiones en las que, en principio, no me detendré, salvo que lo pidáis, ¿no? Bueno, pues tenemos ahí el menú y vamos a pasar ya al primer bloque de materias concretas. Así que, si te parece, Daniel, que estás manejando la presentación, muchas gracias, damos un primer salto. Fijaros, pensad en alguna persona de la que os consideréis muy cercana. Pensad en una persona que digáis, es mi amiga, es mi amiga. Haced este esfuerzo. Fiaros de mí. Pensad en una persona muy cercana. ¿Cómo se llama? ¿Cómo la llamáis? ¿Cómo la llamáis? Si es una persona muy cercana, es posible que la llaméis María, Lola, Víctor, Jaime, Pepe. La llamaréis por un nombre propio y a lo mejor por un diminutivo. La identifica. Ahora, si yo le pido a esa persona que me enseñe su carnet de identidad, no voy a leer que se llama Pepe ni Lola, sino que voy a ver ahí un nombre y apellidos. Bueno, pues con este ejemplo yo quiero deciros, la norma de la que todo el mundo habla como reforma laboral se ha hecho amiga. La llamamos el Real Decreto Ley de Reforma Laboral, pero no es verdad, no se llama así. Su DNI dice de medidas urgentes para la reforma laboral. O sea, me está diciendo, no me llamo Pepe, no me llamo Lola,
¿Mm? Eso es solo lo rápido. Esto es lo inmediato. Me llamo José, me llamo Dolores. Daros cuenta lo que os quiero decir. Es como una primera entrega. Son solo las medidas urgentes. Esta no es la reforma laboral. En segundo lugar, tiene 2 apellidos. Y esos 2 apellidos nos van a ayudar a resolver muchas dudas prácticas. Reforma laboral, garantía de estabilidad en el empleo. O sea, en caso de duda, será una Lola, será otra Lola, me voy al apellido. Primer apellido, garantía de la estabilidad en el empleo. Eso es lo que ha querido. Y el segundo apellido, transformación del mercado de trabajo. O sea, si la ley decía antes una cosa y ahora dice otra, yo tengo que pensar que es porque se ha querido cambiar algo. Porque su segundo apellido es transformación del mercado de trabajo. Bueno, de este modo, si queréis tan pedestre, yo creo que es didáctico, pero bueno, admito que digáis, pues vaya forma de explicar las cosas. De este modo, yo quiero deciros que la norma de la que nos tenemos que ocupar, que es el Real Decreto Ley 32, tiene un nombre, tiene 2 apellidos. Es de reforma, pero solo de urgente, quiere potenciar la estabilidad y quiere transformar las cosas. Acordaros de eso, ¿eh? Acordaros, por favor, del nombre y de los 2 apellidos como truco para, en caso de duda, irnos por un sitio o por otro. Bueno, a estas alturas, todo el mundo tiene claro que el legislador no está contento con la situación de nuestro mercado laboral. Somos campeones de temporalidad y eso ha querido cambiarlo. ¿Forma de hacerlo? Pues empieza por lo principal. Apostemos por el contrato indefinido. Os presupongo una mínima formación jurídica. La verdad es que no tengo vuestros currículos delante. Puede que haya gente graduado social, abogadas, gestores de recursos humanos o simplemente personas que estáis preocupadas por el tema. Os presupongo mínimos conocimientos jurídicos, tanto como para saber qué es una presunción. Bueno, pues os pido que le hagáis caso a la presunción que ahora tenemos en nuestra ley. Hacerle caso, porque lo que tenemos que hacer es ponernos en la piel del legislador. Y el legislador nos ha dicho que quiere transformar, que quiere estabilidad en el empleo. Luego, muchas de vuestras preocupaciones, yo las comprendo, antes de que me las preguntéis, muchas de vuestras preocupaciones es que hay que disolverlas. ¿Cómo encajo lo que antes veníamos haciendo como un contrato de hora o servicio? ¿Cómo? No, es que no lo tienes que encajar. Es que eso ya no se puede hacer así. Es que estamos en una transformación. Y la primera pieza es la presunción de que el contrato es por tiempo indefinido. Y presunción significa hay que demostrar lo contrario. El legislador que empuja en esa línea dice, mire, le voy a recortar posibilidades de contratación temporal. Y además voy a hacer más fácil que lo que es temporal legal se convierta en fijo. Ese es el famoso 15.5. El 15.5 parte de que los contratos temporales que se hacen son legales. Y dice, bueno, pues muy bien, hay un margen para la temporalidad. Pero ¿sabe lo que le digo? Que una cosa que dura, pues ya no puedo seguir considerándola como temporal. Entonces, dale empujón. Pues si ha durado más de 18 meses sumando varios contratos temporales, yo le digo que esto no es que sea fraudulento, no es que sea ilegal, sino que por ministerio de la ley lo convierto en fijo. Aplicando la política del palo y la zanahoria, viene también lo de las infracciones y sanciones. Es decir, la ley de infracciones y sanciones en el orden social se ha modificado, no solo el Estatuto de los Trabajadores, para que los incumplimientos ahora tengan un castigo más fuerte. Y ya no se mira
Ahora, en términos de derecho penal, no se mira al sujeto activo, sino se mira al sujeto pasivo. Es decir, hasta ahora la Inspección de Trabajo, cuando veía que una empresa incumplía las normas de contratación temporal, levantaba un acta y decía, esta empresa ha infringido las normas de contratación temporal. A partir de la reforma, ya no es ese el enfoque, sino dirá, en este contrato la empresa ha incumplido, en este contrato la empresa ha incumplido, en este contrato, o sea, habrá tantos incumplimientos como contratos mal hechos. Ya no se mira al sujeto activo, sino se mira cada una de las acciones, ¿vale? Y otro tema de los que se llama horizontal, que pasa por toda la reforma, es el del empleo público. En principio, yo no me voy a referir al empleo público. En principio, no me voy a referir al empleo público. Os pido que las inquietudes que tengáis sobre el tema me las llevéis al coloquio, ¿vale? Bueno, pues tenemos así una primera presentación. Mire, hay una transformación, hay un cambio de enfoque. Partimos de que el contrato es de duración indefinida. De ahí partimos. Cualquier contrato de trabajo. Por lo tanto, esa es la regla general. Las excepciones que hay que interpretar restrictivamente, las excepciones son las que permiten la contratación temporal, que existen, pero que aparecen como tales excepción. ¿Vale? Por favor, hacerle caso a esa presunción porque tiene muchas consecuencias prácticas. Puesto que se opta por la contratación fija o indefinida, vamos a pasar a otro bloque que es el de la fijeza discontinua. El nuevo artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores regula el contrato fijo discontinuo. Y aquí hay un cambio importantísimo. Hasta este cambio, yo creo que las leyes no sabían lo que era el contrato fijo discontinuo, tanto que podéis hacer la prueba si tenéis un código a mano donde aún no esté actualizado, pues veréis que parece una broma el legislador al definir el contrato fijo discontinuo dice es el que sirve para realizar tareas fijas discontinuas, lo cual indica que no tenía muy claro de qué iba el tema. Nada de eso sucede ahora. Se define perfectamente el contrato fijo discontinuo. Es aquel que sirve para encauzar los trabajos, las tareas laborales que se dedican a lo estacional, primavera, verano, otoño, invierno, eso es estacional, a lo de temporada, en la playa, en las rebajas de Navidad, en los fastos alrededor de las fiestas patronales de un sitio, eso es lo de temporada, o importantísimo, importantísimo, o aquellas tareas que no son continuas, sino que son intermitentes. O sea, ¿qué es lo que tenemos? Un contrato fijo discontinuo muy amplio, tan amplio que ahora se permite para algunas ocasiones en las que el Tribunal Supremo decía que no era posible. Por ejemplo, para que una ETT tenga contratos fijos discontinuos y a esas personas fijas discontinuas las vaya cediendo. O sea, la entidad a la que perteneces le puede pedir a la ETT que le ceda a una persona. Y eso es para una duración temporal determinada, pero la persona contratada y cedida no es temporal, sino fija discontinua. Esto es muy importante. Las ETTs pueden tener, digamos, una bolsa, una plantilla en régimen fijo discontinuo.
estoy muy preocupado porque veo que alguna ETT se ha venido arriba y está pensando que si contrata fijo discontinuo a su personal, como ya es fijo, lo puede ceder sin condiciones. Y hay ETTs que están haciendo campaña y diciendo a las empresas, oye, que ya me podéis pedir que os ceda mano de obra sin restricción, porque yo los tengo fijos. Esto me preocupa porque es no entender la norma y porque hace incurrir en una infracción muy grave no solo a la ETT, sino a la empresa usuaria. Por eso os lo comento, ¿eh? Ya sé que no trabajáis en ETTs. O sea, la empresa usuaria, que puede ser la vuestra, que le dice a una ETT, oye, necesito una persona de este perfil para 5 meses. Si no hay causa de temporalidad, estáis incumpliendo y es una infracción muy grave. Aunque la ETT os diga, no hay problema porque ya lo tengo fijo. El tema del contrato fijo discontinuo tiene un régimen jurídico muy detallado. A mí me parece importante saber que tiene que hacerse siempre por escrito. Y tiene que hacerse no solo por escrito, sino bien escrito. Hacedme caso cuando yo digo estas cosas, ¿no? Como lo del nombre y apellidos. Cuando digo bien escrito, es para poner de relieve. Vamos a ver. No basta con que se firme un papel. No basta con utilizar un modelo, sino que hay que rellenarlo adecuadamente. O sea, esto es un negocio jurídico. Esto requiere saber lo que se hace. No basta con poner nombre y apellido, domicilio y decir según convenio. Hay que indicar por qué es discontinuo. O sea, cuáles son las tareas intermitentes, cuáles son las estacionales, qué periodo de actividad previsible tiene. ¿Eh? Esto yo sé que en la práctica muchas veces no se hace. Los convenios colectivos asumen, en especial los convenios colectivos sectoriales, asumen con la reforma un papel muy importante. En el contrato fijo discontinuo hay cosas que se remiten al convenio colectivo. Tanto que si el convenio colectivo no dice nada, la figura tampoco va a poder aplicarse. Tampoco va a poder aplicarse. Así que si el convenio colectivo no dice que se pueden hacer a tiempo parcial, pues el fijo discontinuo a tiempo parcial es muy difícil que se entienda legal. Si el convenio colectivo no dice nada sobre los llamamientos a nivel sectorial, pues cada empresa irá por su lado. Si el convenio, y así sucesivamente, ¿eh? No me quiero poner pesado. Convenio colectivo, si es aplicable alguno en vuestro caso, tiene un papel importantísimo. Aquí hay una dificultad, una de las muchas, de derecho transitorio. O sea, tenemos una ley nueva que en cantidad de materias se remite al convenio colectivo. La pregunta que ahora todo el mundo se hace es, ¿los convenios colectivos viejos, viejo es anterior al 30 de diciembre, los convenios colectivos preexistentes siguen siendo válidos? Y aquí hay quienes dicen, claro que sí, claro que no, y otros, como servidor, que dicen, depende de lo que diga el convenio colectivo. O sea, una norma no está derogada más que en lo que resulte incompatible con la posterior. Así que en la medida en que digan cosas que no choquen con el nuevo Estatuto de los Trabajadores, esos convenios colectivos pueden seguir siendo válidos, aunque hay quienes dicen que no, que esos convenios colectivos
ya no sirven en estas materias. Es muy importante que retengáis en qué supuestos caben los contratos fijos discontinuos. Eso es muy importante, no solo para saber si está bien hecho, sino porque cuando enseguida pasemos a los contratos temporales, nos van a decir, oiga, no me traiga aquí contratos para afrontar actividades que son las contempladas en fijos discontinuos. Hay una separación de aguas y eso no depende de lo que se pacte. Eso depende del tipo de la actividad para la que se va a trabajar. Por lo tanto, actividades estacionales, actividades de temporada, actividades intermitentes. Estas actividades o las ETTs, estas actividades son las que tienen que venir a fijos discontinuos, ¿vale? Hay una discusión enorme sobre qué pasa cuando termina un contrato fijo discontinuo. Cuando termina, no al acabar la temporada, eso no es terminar. Cuando termina, cuando se extingue. ¿Cómo se calcula la indemnización? Hasta ahora, la jurisprudencia del Tribunal Supremo hasta ahora decía, en los fijos discontinuos tenemos que distinguir dos cosas. Primero, cálculo del complemento de antigüedad o de cuestiones parecidas. Promoción profesional, derecho a excedencia, derechos u obligaciones para los cuales hay que contar el tiempo de vinculación que se tenga con la empresa. Regla jurisprudencial. Se suma todo. No solo el tiempo durante el cual ha habido prestación de servicios. Todo suma. Todo suma. Sin embargo, el Tribunal Supremo viene diciendo, hasta hoy, sin embargo, una cosa es el complemento de antigüedad, etcétera, y otra es calcular la indemnización. Para calcular la indemnización solo suman los periodos de efectiva prestación de servicios. Pues ahora tenemos en el nuevo artículo 16.6, tenemos una redacción que está generando división de opiniones sobre si lo que hace es recoger esa jurisprudencia o lo que hace es ir más allá y ordenar que se calcule también las indemnizaciones sumando todo. Pero bueno, eso es un tema en el que yo creo que vamos a vivir un tiempo en fase de duda, ¿no? Hasta que llegue o un desarrollo parlamentario o el Tribunal Supremo. Omito otros temas de detalle. Yo creo que estos son los básicos. Y como creo que hay algunas preguntas, pues si te parece, Daniel, antes de pasar a otro bloque, podemos abordarlas. Sí, efectivamente el contrato fijo y continuo genera dudas. Una de ellas, que es de transición, es si los antiguos contratos a tiempo parcial de fechas ciertas pasan a regirse automáticamente como contratos fijos discontinuos ordinarios o mantienen el régimen jurídico anterior a la reforma. Bueno, esta es una de las muchas dudas. La verdad es que por mi oficio, no por nada, creo que he leído bastantes cosas ya publicadas sobre la reforma, he ido a muchas charlas, he tenido la suerte de escuchar a quienes han estado negociando el acuerdo social que precede al Real Decreto Ley, y estoy convencido de que esta y otras cuestiones no tienen al día de hoy una respuesta segura. Por lo tanto, yo voy a dar pistas para que cada cual opine, pero os digo, no tengáis miedo a
disponer de una opinión propia. No tengáis miedo, porque estamos en esa fase donde en muchos temas hay una ambigüedad o casual o buscada de propósito. Lo vamos a ver enseguida en algunas cuestiones donde la norma está redactada ambiguamente. Las transitoriedades son un foco de discusión. Las transitoriedades nos sitúan en fijeza discontinua diciendo, mire, este régimen es para los fijos discontinuos que surgen a partir del 30 de marzo de 2022. Por lo tanto, los viejos fijos discontinuos siguen con las viejas reglas. Y eso es lo que está prevaleciendo. ¿Qué sucede? Pues que como hay un trasvase de tiempo parcial al que apunta Daniel a fijeza discontinua, hay quienes dicen, vale, los fijos discontinuos que eran fijos discontinuos siguen con su vieja regulación, pero los que eran tiempo parcial y ahora son fijos discontinuos, estos no siguen con su vieja regulación. Estos, a partir del 30 de marzo, que está vigente lo nuevo, ya entran en fijeza discontinua. Y yo estoy con esta segunda teoría. Yo estoy con esta segunda teoría. Pero sin hacer cuestión de eso. Es posible que haya, respondiendo a una de las preguntas que he visto, ¿no? Es posible que haya una persona con varios contratos fijos discontinuos. Naturalmente que es posible. Naturalmente que es posible. Y aquí es donde los convenios colectivos sectoriales tienen algo que decir, porque el ser fijo, en principio dice, ah, qué bien, para quien trabaja. Sí, pero qué bien con las obligaciones de tener un contrato de trabajo, de tal manera que si te llaman, si hay un llamamiento, tienes que acudir a trabajar. Si no acudes a trabajar, te pueden despedir. O sea, como no haya una regulación a nivel sectorial para prever qué sucede con las personas que tienen fijeza discontinua en varias empresas, por ejemplo, el sector agrícola, esto es capital, ¿no? Ahí nos podemos encontrar con disfunciones, con problemas, pero claro que es posible que una persona tenga contratos fijos discontinuos con varias empresas y un contrato fijo discontinuo con una empresa para varias actividades de la empresa. Naturalmente que también es posible. Todo esto tiene que estar perfectamente indicado en el documento contractual. También estoy viendo otras preguntas. Hay una que sí me parece interesante porque es una duda que tenemos también. Es decir, para actividades que, como por ejemplo el sector educativo, donde hay personas trabajando 10 meses al año, sí. ¿ahí cabría la contratación mediante contratos fijos discontinuos con carácter generalizado? Sí, porque es una actividad que encuadra en lo que es de temporada, que es de temporada académica, si es que durante 10 meses, o incluso hay actividades en el sector educativo que se llevan a cabo durante menos meses y entonces también encajan porque son intermitentes. O sea, que la fijeza discontinua y más con la potenciación que recibe va a ser una modalidad de la que yo empiezo a pensar que corremos el riesgo de que se abuse. Vamos a ver, lo importante no es que el contrato se pacte como fijo discontinuo, sino que atienda a tareas estacionales, de temporada o intermitentes, porque naturalmente que la ingeniería jurídica ya está poniéndose en marcha y está diciendo, ah, pues mire, yo le contrato fijo discontinuo y le voy llamando según lo que necesite. Cuidado, eso no puede ser. Eso no puede ser. Si usted tiene una actividad continuada, a lo mejor lo que tiene son picos de trabajo, pero eso no es una actividad intermitente, porque ahí se llegaría a lo que tienen los ingleses del contrato a llamada.
oiga, que le necesito mañana, lo necesito pasado mañana. Eso no está admitido en nuestro derecho. Aquí es capital que estemos ante tareas de verdad intermitentes, de verdad estacionales, de verdad de temporada o una ETT. Eso también quería advertirlo. Vamos a ver, veo que estáis, yo no tengo inconveniente, Daniel, veo que estáis introduciendo preguntas sobre obra o servicio que aún no Sí, hemos... las dejamos para... Pero conste que nadie se enfade, lo digo, Verónica. No, hay una Luego vamos a pregunta llegar, ¿no?, a la obra o servicio. que en parte la estabas contestando ahora respecto al fijo discontinuo, por ejemplo, para la cobertura de las vacaciones de la plantilla estable. Parece, Bueno, por la contestación anterior, que tendríamos ahí un problema en utilizar esa figura. para afrontar los desajustes en la mano de obra derivados de las vacaciones, la fijeza discontinua yo creo que se va a poder utilizar porque el legislador, sorprendentemente, y aquí no tengo más remedio que adelantar cosas, sorprendentemente ha dicho que cuando haya desajustes entre necesidad de mano de obra y plantilla, podrá irse a un contrato temporal si esos desajustes derivan de las vacaciones anuales de la plantilla. Luego, si me está permitiendo que lo haga con temporalidad, mucho más me está permitiendo que lo haga con fijeza discontinua, ¿no? O sea que yo estoy seguro de que esto va a poder ser posible, ¿no? No hay nada que perdonar, preguntar todo lo que queráis, pero lo digo porque hay quien dice, ay, perdón por haber hecho la pregunta, en absoluto. Bueno, ¿alguna cosita más, Daniel, para Esta última pregunta yo creo que sí es interesante. Se admite el contrato fijo y discontinuo para tareas previsibles en contratas con un periodo de inactividad máximo de 3 meses, pero también hay una referencia a los posibles pactos en negociación colectiva. ¿Significa que se puede ampliar ese plazo de inactividad mediante la negociación colectiva? Vale. El contrato fijo discontinuo, en este deseo del legislador de que ya que va a eliminar el obra o servicio, ya que el 15.5 lo ha potenciado, ya que quiere que todo lo que se pueda venga a fijeza, pues se inventa lo de las ETTs, porque es un invento realmente, admite que en cualquier tipo de actividad intermitente haya fijos discontinuos y también dice para prestar servicios ejecutando contratas que formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Ojo a esta advertencia, que sean previsibles y que formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. La negociación colectiva tiene en su mano hacer las cosas que os decía, y entre ellas está la de alterar determinados periodos, entre ellos el de 3 meses que has manifestado. Los convenios colectivos pueden establecer un periodo mínimo de llamamiento anual. O sea, quiere decir, usted fijo discontinuo y por lo menos va a trabajar 8 meses. Una duración mínima del llamamiento, cada vez que le llame, no anual, sino cada vez que le llame. Los convenios colectivos también pueden establecer una bolsa sectorial de empleo. Los convenios colectivos pueden establecer la celebración del contrato a tiempo parcial. Bueno, los convenios colectivos sectoriales son los que tienen en sus manos esas posibilidades. Ahora, hasta el momento, la jurisprudencia solo viene permitiendo el juego de la negociación colectiva cuando mejoran desde la óptica de quien trabaja o están expresamente habilitados para cambiar algo, que es el tema de la duración del contrato. En los demás supuestos,
en los demás supuestos no es posible. En los demás supuestos no es posible que el convenio colectivo establezca reglas sobre el tema, ¿eh? Así que ahí mi cautela sobre que el convenio colectivo pueda ampliar ese periodo, ¿eh? Yo en principio tiendo a pensar que no. Muy bien, vamos a seguir al siguiente bloque, si os parece, aunque hay más preguntas, después intentaremos bueno, ir vamos al recopilando. siguiente bloque y no tengáis miedo ni apuro en repetir la pregunta porque todo el tiempo que nos quede lo invertimos en eso. Creo que podemos ser más breves en contratos formativos, ¿eh? Creo que podemos ser más breves en contratos formativos. A partir del 30 de marzo de 2022 entrarán en vigor para los nuevos contratos formativos. En ese deseo, acordaros del nombre y apellidos del Real Decreto de Ley, en ese deseo de cambiar las cosas, pues los nombres viejos ya no existen. Ya no hay contrato en prácticas, sino que ahora se llama para obtención de una práctica. Ya no hay contrato para la formación y el aprendizaje, sino que es de formación en alternancia, ¿eh? Bueno, ahí tenemos una regulación con la que yo creo que os vais a familiarizar muy pronto, porque las cosas son bastante parecidas respecto de lo que había, ¿eh? O sea, se ha quitado lo viejo, se ha puesto lo nuevo, pero lo nuevo es muy similar, con un denominador común fácil de entender. Como el legislador lo que quiere es contratos fijos, se acorta la duración posible de los contratos formativos respecto de lo que había antes. Eso es muy fácil de entender. Como el legislador quiere que no haya precariedad retributiva, se regula de modo más beneficioso el régimen mínimo retributivo de estas personas. Y a partir de ahí os vais a encontrar con una regulación, yo creo que no va a presentar especiales problemas aplicativos. De tal modo que vamos a pasar al siguiente bloque, y el siguiente bloque lo he incluido, pero seguramente lo he incluido porque es técnicamente muy complicado, muy sugerente, muy importante, pero seguramente no os interesa. Y yo lo he incluido para decir, oye, está el chat abierto, yo con mucho gusto me detengo, pero a lo mejor no vais a aplicar nunca el contrato fijo de obra, que ahora se llama contrato indefinido adscrito a obra, que está planteando unas dudas muy interesantes y que es el resultado de llevar a la ley lo que antes decía el convenio colectivo de la construcción y de llevar a la ley lo que decía el convenio colectivo de la construcción, teniendo en cuenta la sentencia que en junio de 2021 dictó el Tribunal de Luxemburgo. O sea, básicamente el día 24 de junio del año pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dijo a España, oiga, el contrato fijo de obra en la construcción choca con la directiva comunitaria sobre trabajos de duración determinada, porque esto de que pasan los años, se acaba un contrato temporal, lo vuelven a contratar y sigue siendo temporal, eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser. Y ahora se le da una regulación a nivel legislativo, diferenciando personal de estructura de personal materialmente vinculado a obras de construcción. Pero, salvo que me preguntéis algo, yo sobre este importantísimo contrato no me voy a detener, y sí lo voy a hacer porque es donde tenemos las mayores dudas jurídicas. Sí lo voy a hacer
sobre los contratos temporales. Bueno, tengo que empezar repitiéndome. Esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Nombre y apellido del Real Decreto Ley. Presunción. Pues si hay una presunción, significa que tiene que demostrarse que el contrato en concreto de que vayamos a hablar es temporal, porque de entrada todo contrato se considera fijo. De entrada todo contrato, hay que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Por escrito y bien escrito. ¿Verdad que la mayoría ya me vais pillando, ¿no? Por escrito y bien escrito. Oiga, si no veo que tenga que hacerse por escrito el contrato que dura 2 semanas. No dice la ley que lo hagas por escrito. Lo que te dice la ley es que siempre es necesario que se especifique con precisión. ¿Cómo especificas con precisión si no es escrito? Siempre es necesario que especifiques con precisión la causa habilitante del contrato y las circunstancias que lo justifican para conectarlo con su duración. O sea, nada de utilizar un modelo prefabricado. Hay que rellenarlo de verdad. Nada de indicaciones pro forma. Mira, para aligerar un poco, os voy a contar en un minuto un caso famosísimo del Tribunal Supremo de hace un mes. Famosísimo porque ha salido en todos los medios de comunicación. Para transmitiros la idea que quiero que os quede. Vamos a ver. Una empresa y una trabajadora han firmado un contrato de trabajo escrito en el que aparece, os estoy contando un caso que no es de la nueva regulación, pero la doctrina es aplicable. Empresa y trabajadora firman por escrito un contrato. Entre otras cosas, dice, las partes firmantes acuerdan que exista un periodo de prueba cuya duración será literal, según convenio o según estatuto de los trabajadores. ¿Vale? Un periodo de prueba cuya duración será según convenio o según estatuto de los trabajadores. Bueno, cuando lleva un mes trabajando la señora, la empresa le dice que no supera la prueba. Imaginaros cómo acaba la reclamación, porque la trabajadora reclama y presenta una demanda por despido. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Pues lo que dice es que para que exista un periodo de prueba tiene que estar por escrito, firmado, indicando su duración. ¿Está por escrito? Sí. ¿Indica cuál es su duración? No. No. Indica según convenio o según estatuto de los trabajadores. Eso no es indicar su duración. Como no indica su duración, el periodo de prueba no vale. Como el periodo de prueba no vale, es un despido. Como la trabajadora está embarazada, es un despido nulo. ¿Vale? Pues si me habéis seguido, aplicad esa doctrina a que los contratos de duración determinada siempre deben indicar con precisión, con claridad, cuáles son las circunstancias concretas, cuál es la causa concreta, no decir por necesidades de servicio, por desequilibrios de plantilla, por circunstancias de la producción, por mayores y todo esto, si llega a los tribunales, mi predicción es que va a pasar lo mismo que en el ejemplo que os he contado, ¿vale? Bueno, los contratos de duración determinada que aparecen como excepción a la regla general, tienen también un régimen transitorio muy complicado, de tal manera que los contratos temporales
anteriores a 31 de diciembre siguen para todo con el régimen jurídico anterior. No hay que dudar, ¿eh? No hay que dudar. Los contratos temporales anteriores a 31 de diciembre, régimen jurídico anterior. ¿Cuándo entra en vigor el régimen jurídico nuevo? El 30 de marzo. ¿Dónde estamos ahora? En la transición. ¿Cuál es la transición? Que los contratos que se celebren hoy, bueno, hoy o desde 1 de enero hasta 29 de marzo, esos contratos están con la regulación anterior. Obra o servicio, eventuales, interinidad, siguen los contratos de hoy con lo viejo, pero mezclando una cosa nueva. Por eso he dicho que es complicado, ¿eh? Mezclando una cosa nueva. No pueden durar más de 6 meses. ¿Puede hacerse hoy un contrato de obra o servicio? Sí. ¿Puede hacerse un contrato de obra o servicio el 1 de abril? No. ¿Cuál es la duración máxima de la obra o servicio que se hace hoy? 6 meses. ¿Cuál es la duración máxima de la obra o servicio que se hizo en diciembre? 3 años. O sea, tenéis ahí tres categorías distintas de contratos de trabajo temporales. ¿Vale? Bueno, hay unas reglas generales de información que son muy parecidas a las que había antes. Hay unas posibilidades del convenio colectivo que son muy parecidas a las que había antes. Y hay unas posibilidades de contratación en el sector público que están en la adicional quinta. Estas posibilidades de contratación son para el sector público, adicional quinta. Claro, si una empresa, una entidad, no pertenece al sector público, por más que diga que carece de ánimo de lucro, pues yo le recomendaría que se olvide de la adicional quinta, conforme a la cual sí que se pueden suscribir contratos de duración determinada para estos supuestos. La adicional quinta es taxativa. Entidades que integran el sector público. ¿Qué entidades integran el sector público? Pues remite al artículo 2 de un Real Decreto Ley. En ese artículo 2 se definen claramente cuál es el ámbito de aplicación y no veo posibilidad de que escapéis, porque desembocamos en una noción de sector público donde está la administración general del Estado, la autonómica, la local o el sector público institucional, donde entran solo entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas. Eso es lo que hay. Aún así, en el sector público están en un impasse sobre qué quiere decir que pueden suscribir contratos de duración determinada para asociarlos a la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Puesto que la norma, insisto, sector público y para actividades asociadas a la ejecución de ese plan por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos. Por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos. Bueno, lo que se está discutiendo es si existe un tope de temporalidad para la ejecución de los citados proyectos. Oiga, si el proyecto es temporal pero dura mucho, el contrato temporal en el sector público va a poder durar mucho. Bueno, pues ese es un tema que os digo que se está debatiendo si está afectado o no por el tope de temporalidad admisible que según la ley 20 estaba en los 3 años. ¿Vale? Bueno, retomo el hilo
de la exposición sobre contratos de duración determinada. Son excepcionales, tienen un régimen transitorio complicado, hay que hacerlo siempre por escrito y bien escrito. El artículo 15.5 dice que aunque sean legales, si duran más de 18 meses sumados, se convierte en fijo el contrato. Y ya despejado todo esto, vamos a ver cuáles son. O sea, es una carrera de obstáculos, ¿eh? Llegar a un contrato temporal válido es una carrera de obstáculos. Pero superando los obstáculos podemos llegar a la meta. Vamos a ver en la siguiente pantalla, vamos a ver brevemente cuáles son solo dos las modalidades de contratos de duración determinada, puesto que ha desaparecido la más utilizada. O sea, millones cada año, millones de contratos temporales por obra o servicio se han venido celebrando año tras año. Y de pronto me dicen que a partir del 30 de marzo ya no es posible utilizar el contrato de obra o servicio. Esto es un cambiazo, ¿eh? Es verdad, por decirlo todo, es verdad que en diciembre de 2020 el Tribunal Supremo recortó mucho la posibilidad legal de que esos contratos siguieran considerándose temporales, puesto que, en definitiva, se descartó el obra o servicio cuando una empresa decía, le contrato a usted por el tiempo en que mi empresa cliente me pide que le limpie el local, le atienda la conserjería, vigile sus instalaciones, etcétera, etcétera. O sea, las obras o servicio que empresas contratistas han venido poniendo en juego, por tener encargos de empresas clientes, esas obras o servicios, ya el Tribunal Supremo dijo que no estaban bien hechas, que ahí no había autonomía y sustantividad. Por lo tanto, a partir de ese recorte, muchos de los contratos que había quedaron fuera de juego. La Inspección de Trabajo hizo una campaña importante de regularización y las empresas bien asesoradas pues ya no los han celebrado. Pero, de todas maneras, hay que empezar diciendo que es un cambio muy importante el de que ya no quepa la obra o servicio en ningún caso, ¿eh? En ningún caso. Y de hecho, muchas de las preguntas que constantemente se hacen es, bueno, entonces, ¿cuál es la temporalidad que debo poner en marcha? La respuesta es, antes de pensar en qué temporalidad, refresque lo que el profesor Sempere le lleva dicho, que esto ha cambiado, que la fijeza es la regla general y que en muchos casos, pues habrá que decir que es que ya no cabe una temporalidad válida, sino que tiene que ir a un fijo discontinuo o a un fijo, y cuando no lo necesite, pues el ERTE o el despido o la suspensión pactada, ¿no? Bueno, descartado el obra o servicio, nos quedan dos modalidades contractuales: por circunstancias de la producción y por sustitución. Vamos a seguir diciendo durante un tiempo, eventual e interinidad. Sí, pero les han cambiado el nombre porque quieren que constantemente nos acordemos, oiga, que ya no es como antes, que tengo un proyecto. Bueno, ¿tienes un proyecto y qué? ¿A qué se dedica usted? ¿Es una ONG para rehabilitación de personas o para inserción de personas sin hogar o para problemas de tabaquismo o de otras adicciones o de colectivos vulnerables o de prostitución? Y le han dado un dinero y le han dado un proyecto, bien, enhorabuena. ¿Pero qué me dice?
que usted se dedica a eso y que como tiene un proyecto quiere que la gente que está en el proyecto sea temporal, pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Va a ser que no, porque esa es su actividad permanente. Si resulta que esto tiene una cadencia subsumible en fijeza discontinua, pues le voy a decir que fijeza discontinua, y si no, pues le voy a decir que usted tiene que ir al contrato normal, al contrato fijo. Y cuando se acaba la subvención, pues para eso está el despido por causas objetivas. Es verdad que si afecta a muchos tendrá que ser un despido colectivo y que usted tendrá que calcular presupuestariamente la indemnización desde el principio del contrato. Pero eso va a ser inevitable que os suceda en muchos supuestos y requiera un reajuste de todo, un reajuste de todo. Bueno, con todas las cautelas del mundo, sigue cabiendo la contratación temporal en dos supuestos. El de interinidad, que ahora se llama por sustitución, es más fácil. Es más fácil porque se parece mucho a lo que había. Se parece mucho a lo que había. Por lo tanto, sustituir a alguien con derecho a reserva de puesto de trabajo, completar la jornada reducida o cubrir una vacante. Se añade un caso que los tribunales admitían. Mira, si tienes una trabajadora que va a dar a luz y durante unos meses la va a sustituir otra persona, pues qué cosa más normal que la persona interina durante unos días reciba el testigo por parte de la trabajadora embarazada. Qué cosa más normal, sí, pero ¿cómo van a estar trabajando la mujer titular y la persona sustituta? Eso los tribunales lo habían admitido y ahora lo dice la ley, ¿vale? En interinidad yo no veo especial dificultad derivada de la reforma. Hay dificultades derivadas del funcionamiento anómalo del sector público, que contratan interinidad por vacante y duran, y duran, y duran, ¿vale? Mientras que el contrato temporal en el que ahora se intenta el refugio por parte de quienes venían utilizando obras o servicio, el contrato temporal es el de circunstancias de la producción. Este contrato, a su vez, tiene dos modalidades, dos subtipos, como queramos decirlo. Primero, el prototípico, contrato por circunstancias de la producción prototípico. ¿Cuál es? Pues mire, tengo más demanda de actividad de la normal. Tengo algo imprevisible. Tengo algo que es temporal y que me provoca un desajuste entre lo que puede hacer mi gente y lo que yo necesito. Entonces, ¿para ahí se puede? Pues para ahí se puede. Se puede con una duración máxima de 6 meses, que otra vez el convenio, porque lo permite la ley, solo porque lo permite la ley, la duración máxima de 6 meses puede llegar hasta 1 año. Y este contrato, nos dice el legislador, dice, ya le veo venir, ya le veo venir. No me traiga aquí los supuestos de fijeza discontinua. O sea, no me traiga aquí actividades de temporada, no me traiga aquí actividades estacionales, no me traiga aquí actividades intermitentes, no me traiga aquí actividades de empresas contratistas, no me las traiga aquí. Esas son de fijeza discontinua. Por lo tanto, el resto de imprevistos, los periodos puntas de producción, las demandas ocasionales e imprevisibles, de acuerdo. Tenemos un contrato eventual más recortado que el precedente, en el que de manera curiosa
se dice, bueno, y para evitar dudas les digo que los desajustes derivados de las vacaciones de la plantilla pueden cubrirse con este tipo de contrato. Y luego está la segunda modalidad, que os sirva o no en vuestros casos. La segunda modalidad es la que está generando muchos más problemas, porque la segunda modalidad va a contracorriente de todo lo que llevo expuesto hasta ahora. La segunda modalidad viene a ser como una especie de cheque en blanco para 90 días de temporalidad al año. O sea, después de todas las restricciones, se presume fijo, expulso el obra o servicio, le digo que lleve a fijeza discontinua lo que antes podía ser obra o servicio o eventual. Después de todo eso, recorto el eventual prototípico y digo, bueno, y durante 90 días al año, toda empresa puede utilizar la temporalidad, pero siempre que lo haya planificado, siempre que lo haya previsto. ¿Cómo se traduce esto? Pues antes de acabar el año, se comunica a los trabajadores cuáles son los 90 días del año natural siguiente durante los cuales la empresa prevé que necesita más gente. No comunica a quién va a contratar ni a cuántas personas va a contratar. Comunica cuáles son sus 90 días máximo no continuados de temporalidad. Bueno, y esto está generando dudas de todo tipo. Bueno, pues una empresa puede decir, mire, 45 fines de semana, 2 días cada fin de semana. El año que viene ya sé que 45 fines de semana yo voy a necesitar más gente, pero la contrato temporal. Y eso es lo que ahora mismo, mientras los tribunales no digan otra cosa, eso es lo que ahora mismo constituye la interpretación mayoritaria. O sea, como la norma deriva de un pacto, pues sería un poco el que la patronal, por decirlo a lo bruto, la patronal hubiera conseguido, después de tanto recorte para firmar, pues dicen, mire, pero he conseguido que sea legal el que durante los 3 meses que usted diga o los 45 fines de semana, distribuya como quiera los 90 días, usted siga con contratos temporales, sin tener que ir a fijos discontinuos. Y ese es el panorama. Ese es el panorama tal y como está en la norma. Yo creo que podemos dar un pequeño repaso a las Sí. preguntillas que haya. Sí, porque hay además bastantes. Yo creo que alguna pregunta ya la ha contestado en su exposición, sobre todo el tema que tiene una gran trascendencia en el tercer sector de acción social en el que desarrollamos nuestra actividad, que son las subvenciones. Es decir, al final habrá que operar otro tipo de cambios normativos que permitan presupuestar lo indemnizatorio, las situaciones de indemnización que actualmente no se prevén. Pero, ¿qué pasaría en el caso de que esa subvención no fuese actividad ordinaria de la entidad? Ahí sí cabría recurrir a un contrato de circunstancias de la producción. Vamos a ver, circunstancias de la producción, siempre con el tope de los 6 meses y que no sean para la actividad reconducible a fijeza discontinua, sí. Con esos condicionantes, que pueden darse, que pueden darse, sí pueden darse, pero es importante que no responda a los supuestos de fijeza discontinua, porque ese es el juego del legislador. Dice, mire, quito obra o servicio y no me traiga al actual eventual de circunstancias de la producción lo que yo me llevo a fijos discontinuos. Bueno, yo creo que hay que perderle miedo a la fijeza discontinua. Yo creo que hay que perderle el miedo a la fijeza discontinua, porque bien utilizada
permite flexibilidad sin tener que indemnizar al final de la campaña, manteniendo el capital humano con una vinculación razonable y en condiciones de que la protección por desempleo opere en los periodos en los que no hay efectivo llamamiento. Para los casos en los que no quepa, pues porque realmente no estamos a algo estacional, de temporada o intermitente, sino que estamos ante algo excepcional. Dicen, mira, es que esto no se va a volver a repetir, no es un ciclo, no es que entran y salen. Hay que ser claros. Pues mire, o se va usted a un contrato fijo o si le cabe en esta reducida contratación de carácter, circunstancias de la producción, llévela ahí. Y eso es el juego que va a haber. Yo os entiendo, pero así está, porque habláis de las peculiaridades del tercer sector. Si estuviéramos en hostelería, dirían lo mismo. Si estuviéramos en metal, si estuviéramos, creedme, que las dudas y la perplejidad las tienen ahora todos los sectores de actividad. Todos los sectores de actividad, de verdad. Porque esto es un cambio muy importante. Y aprovecho para decir, la presentación está a disposición de quienes han organizado esto y si ellos quieren yo os voy a hacer un regalito y os pasaré un enlace para que os descarguéis no ya la presentación sino un librito electrónico, por si a alguien le interesa ampliar. Bueno, vamos con más preguntas que veo, como es lógico, que está... Muchas, casi más de las que podemos procesar, pero vamos a ir muy rápidamente. Por ejemplo, hay una de extranjería que se repite y dicen, la repito, porque antes no me han contestado. La de contratos para personas inmigrantes, que actualmente para legalizar la situación de personas inmigrantes se necesita una oferta laboral o un precontrato de 1 año. Y la pregunta es cómo queda esto en esta situación. Bueno, yo creo que ese contrato tiene que ser un contrato fijo, porque un contrato de 1 año en sí no carece, no tiene encaje. Me viene muy bien esta pregunta que he visto que ha aparecido y reaparecido. Quiero recordaros, porque esto ha ido evolucionando. El trabajo de extranjeros que de pronto quedan en el aire porque pierden la autorización para residir. Esto ha dado lugar a toda una serie de problemas y hace apenas 3 meses, hablo de cabeza, hace poco, el Tribunal Supremo ha dicho, no, mire, lo están haciendo ustedes mal. Esto que están incluyendo en los contratos de personas extranjeras, que dice una cláusula, el presente contrato se extinguirá en el momento en que la persona en cuestión deje de estar autorizada para trabajar y residir. Dice el Tribunal Supremo que esa cláusula que se estaba introduciendo masivamente no es válida y que hay que ir a un despido objetivo por ineptitud sobrevenida. O sea cual sea el tipo de contratación, la solución no puede ser ni la condición resolutoria, ni mucho menos decir, como ha perdido la autorización, el contrato ha devenido nulo y de facto le digo que no siga trabajando. Eso es importante y no es que sea de la reforma, pero tiene que ver con la situación. Bueno, más cosas. Intento una casuística que veo reflejada en varias preguntas, que tiene que ver con la concatenación de contratos de distinta naturaleza. Es habitual en entidades que se pueda utilizar para cobertura de vacaciones un contrato de circunstancias de la producción por 6 meses, pero esa misma persona el resto del año puede estar haciendo varios contratos de sustitución, que no suelen, que dice la norma, que no genera, no debe contarse en la concatenación, pero también es cierto que la Inspección de Trabajo sí está considerándolos en muchas ocasiones, este último año, la campaña del último año, para que acreditar el conjunto del tiempo
de relación laboral y convertir a indefinido. Entonces, bueno, es un terreno de preocupación. ¿Cuántas ahí operan los 18 meses? Se deben contar las distintas modalidades de contratación. ¿Qué limitaciones tendríamos al respecto? Bueno, el nuevo 15.5 efectivamente también es un resorte. Acordaros que todo empuja a la contratación fija, ¿eh? Acordaros, esto es importante. ¿Hay que cambiar? Claro que hay que cambiar, claro que hay que cambiar. ¿Que presupuestariamente es necesario? Pues también, eso ya lo venían haciendo muchas empresas que en lugar de jugar con temporalidad, pues calculaban y si tengo que despedir, pues lo iban presupuestando. Yo creo que ese es el empujón. ¿Qué dice el 15.5? Pues que hay que sumar todo lo que haya ocurrido para el puesto de trabajo, cualquiera que sea, en la misma empresa o grupo de empresas. Primera cosa. O sea, que suma todo, no un puesto de trabajo, ni siquiera lo que sucede en una empresa, sino todo lo que sucede en el grupo de empresas en cualquier puesto de trabajo. ¿Qué contratos suman? Los de circunstancias de la producción. Los de circunstancias de la producción. Punto. Punto. Con el nuevo 15.5, por lo tanto, no suman formativos, no suman, iba a llamar interinidades, no suman de sustitución, ¿vale? Bueno, no suman más que los de circunstancias de la producción. ¿Por qué? Porque como ha ido recortando, dice, bueno, pues estos son los únicos legales que yo no quiero que se perpetúen. Porque los otros legales, los formativos, ya están tasados y tienen su clara explicación. Los de interinidad no le pongo tope, porque claro, si la enfermedad se prolonga o está sustituyendo a una concejala que luego es alcaldesa, etcétera, etcétera, pues no le pongo tope. Ahora, a estos, dice, sumo todos, sumo todos. Entonces yo creo que el 15.5, la inspección de trabajo en la nueva etapa ya no lo puede utilizar, como un comodín, digamos. Es una cosa más automática y más cibernética. Acordaros que desde el principio de año, pues también la inteligencia artificial ha llegado a la inspección de trabajo y se prevén esas actas automatizadas. Dice, mire, simplemente sin visitar la empresa, sin verla, el ordenador ya suma y ya dice, esto no puede ser, hay que transformarlo. Lo de la bolsa de los fijos discontinuos, si no hay convenio colectivo sectorial, a mí eso me preocupa ahora mismo, por cierto, otra leyenda urbana. El convenio colectivo puede actualizarse en cualquier momento. En algunos temas la ley da un plazo, dice, le doy un plazo para adaptar el convenio. Y la lectura que se está haciendo es que hay que sujetarse a ese plazo. El convenio colectivo puede actualizarse hoy. ¿Qué es lo que se necesita? Que las partes legitimadas estén de acuerdo. No hay por qué esperar ni al 30 de marzo ni a 6 meses para nada. El convenio colectivo sectorial, si no existe, puede empezar a negociarse y si existe, puede ser actualizado en cualquier momento. Eso es muy recomendable. Ahora, ya en cada sector, pues los interlocutores tienen unas u otras relaciones, pero desde un punto de vista de consejo, yo diría, sería magnífico que los convenios colectivos sectoriales, a la vista de la nueva legislación, se adaptasen ya, cuanto antes. Es un ideal. Mientras no, van a surgir esos problemas. Oye, ¿y qué pasa si no hay una regulación sectorial y yo soy fijo discontinuo en 2 empresas? Esto en hostelería les preocupa muchísimo. Me han llamado en un sitio y estoy trabajando y me llaman de otro. Y si eres fijo discontinuo y no vas, ¿qué pasa? Me pueden despedir. Me pueden despedir por ausencia injustificada. Y entonces ya entramos en el pleito de si son justificadas o si ese pluriempleo es legal o no es legal, ¿no? Por eso sería muy bueno que el convenio colectivo introdujera. También he visto repetida la pregunta de los 90 días. Los 90 días son de la empresa, no de cada contrato. Luego, durante los 90 días que indique,
Puede haber contratos que duren 2 días, 20 días o 90 días. Pero solo durante esos 90 días. O sea, tú no puedes decir, no, como este señor o señora solo ha trabajado 5 días, le quedan 85. No, no, mire usted, los 90 días son 90 días de la empresa. Son, pues igual que hay quincena blanca o semana electrónica, yo qué sé, el legislador ha dicho 90 días de temporalidad. ¿Y el número de contratos en esos 90 días puede ser ilimitado? Lo dice la norma expresamente. Esto indica que se ha negociado y el número de contratos no está limitado, independientemente de las personas trabajadoras que sean necesarias. Independientemente de las personas trabajadoras. O sea, no hay un tope. ¿Qué pasa? Que a lo largo de la negociación sí habían topes. Y había un tope de temporalidad. Ha desaparecido. ¿Qué es lo que tienen los convenios colectivos sectoriales? La posibilidad de establecer ese tope. Lo dice la norma. Si el convenio colectivo no establece un tope, no hay un tope. La ley no lo pone. La ley dice 90 días de temporalidad son libres. Ahora, si el convenio colectivo lo limita, adelante. ¿Vale? Más cosas. Bueno, ¿hay alguna pregunta con contratos? Bueno, seguimos. Sí. Formativos también? Ya Nos queda estamos subcontratas y convenios. Prácticamente a la 1:30. Yo saco una primera conclusión, y es que seguramente vamos a tener que trabajar mucho más hablando del contrato fijo y el continuo, porque han generado muchas dudas y en el futuro veremos cómo lo abordamos, pero yo preferiría ahora que continuases con el final de la exposición. Sí, porque perdonadme que se me ha ido un poquito el tiempo. Venga, pues pasamos brevemente, os doy las pistas fundamentales para el tema del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores. Este tema yo prefiero explicarlo con el caso que ha aparecido en todos los telediarios y cada cual os lo aplicáis. El caso que ha aparecido en los telediarios es el de las mujeres que limpian las habitaciones de hotel y que además en la sociedad mediática en que vivimos pues han conseguido que hablemos de ellas, de las Kellys, las que limpian los hoteles. Y entonces han conseguido que entienda la sociedad su problema. Y es que están en un hotel, pero no les pagan con el convenio del hotel, sino que su empresa se dedica a la limpieza y ganan un 40% menos que si las hubiera contratado en el hotel. Eso es socialmente poco admisible y entonces llevan años haciendo campaña. El legislador, el Real Decreto Ley, en el preámbulo dice, me voy a ocupar. Y ha quedado en el imaginario colectivo la idea de que con la nueva ley se les aplica el convenio colectivo del hotel. Yo os digo, eso no es lo que dice la ley. Eso puede ser el deseo. No sé si es lo ideal. Eso es el deseo, eso no es la ley. La ley dice que tengo una empresa principal y una empresa auxiliar, y a la empresa auxiliar, ¿qué convenio colectivo le aplico? Primero, si tiene un convenio de empresa, el de empresa. El de empresa. Segundo, si es un centro especial de empleo, me olvido de lo que viene luego. Tercero, si esa empresa auxiliar está dentro de un convenio sectorial, ese es el que le aplico. Por último, si no es un centro especial de empleo, si no tiene convenio de empresa, si no está en un convenio sectorial, entonces llega la regla nueva. Dice, le aplico el convenio aplicable a la actividad desarrollada. El convenio propio de la actividad desarrollada en la contrata. Y ahora, haceros la pregunta. Incluso en el caso de las Kelly, ¿cuál es el convenio de la actividad desarrollada en la contrata? ¿Cuál es la actividad desarrollada en la contrata? Y la mayoría de gente
Dice limpieza. Con lo cual, acabamos en el punto de partida. Ese es el resultado de una reforma que tenía una intención, pero en el fruto de las negociaciones ha llevado ahí, salvo que, y ahora entro ya en el terreno muy personal, jurídico muy personal, salvo que yo empiece a decir, oiga, no, la actividad desarrollada en la contrata no es limpieza. La actividad desarrollada en la contrata no es limpieza. La actividad desarrollada en la contrata es ordenación, supervisión, equipamiento, arreglo y limpieza y control de habitaciones de hotel. Eso no es limpieza. Equipamiento, control, arreglo, ordenación, higienización, limpieza de habitaciones de hotel. Eso no es limpieza. Eso no es limpiar un pasillo, eso no es limpiar una oficina, eso es otra cosa. Por lo tanto, me voy al convenio de la empresa principal. Pero eso no es nada claro, eso no es nada pacífico. Por lo tanto, la regla del artículo 42 de la que tanto se está hablando, leedla, por favor, estudiadla, la regla del artículo 42 no es nada claro que cambie las cosas tal y como estaban en la jurisprudencia. Porque ahí es a donde ha llegado con la legislación vieja, ahí es a donde había llegado la jurisprudencia. Dice, mire, el convenio colectivo aplicable depende de la actividad de la empresa, no de quien trabaja. Por eso, aunque usted trabaje en una oficina, pues su empresario es el hospital, se le aplica sanidad. No se le aplica oficinas y despachos, y así sucesivamente. Solo cuando la empresa que lo ha contratado a usted no tiene un convenio sectorial, entonces es cuando entra en juego, ahí sí, entra en juego la regla nueva que el Tribunal Supremo se la venía aplicando a las empresas multiservicios. Y luego, por último, tenemos la discusión, ¿cuál es la actividad desarrollada en la contrata? ¿Vale? Y nos queda un último bloque de los que son imprescindibles ver, que no es el del ERTE, este hay que verlo, pero no es, para mí no es imprescindible, sino que es el de los convenios colectivos. Aquí los cambios son pocos, pero importantes. Los cambios son dos. Primero, se acaba con una de las novedades más cuestionadas de la reforma laboral de 2012, que era la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Esto de que en cualquier momento llega un convenio colectivo de empresa y dice, aquí estoy yo, que se aparte el sectorial, esto ya no es así, sino que se mantiene, podría haberse eliminado, no se ha eliminado, se mantiene pero descafeinado. Es decir, el convenio de empresa sigue teniendo una prioridad importante, pero en unas materias donde ya no está la salarial. Así que utilizar el convenio de empresa para rebajar costes salariales ya no es posible. Ya no es posible. Problema, otra vez las transitoriedades. ¿Y qué pasa con los convenios de empresa que tienen salarios por debajo del sectorial? Y el legislador dice, pues mire, les permito que se sigan aplicando hasta que acabe su vigencia o, si no acaba su vigencia, hasta final del 22. O sea, los meses que quedan de este año. A partir de enero del 23, esa posibilidad desaparece, ¿no? Es un cambio menor de lo que podía haber sido, porque la prioridad aplicativa del convenio de empresa se mantiene en las demás materias, no en la salarial. Y el segundo cambio que os decía, que hay en materia de convenios colectivos,
se refiere a la famosa ultraactividad. En 2012, es la transparencia siguiente, por favor, en 2012 también se estableció otra regla muy cuestionada, y es la de decir, esto de que un convenio colectivo se perpetúa, esto no puede ser, los convenios colectivos son temporales, tienen que acabar. Así que cuando llegan a su final, les damos una vidilla de 1 año y se mueren, desaparecen, caducan, desaparecen y entra en juego el convenio sectorial, y si no hay sectorial, ningún convenio. Entonces llegó el Tribunal Supremo y dijo, ya, desaparece el convenio, pero se contractualiza su contenido. Ahora el legislador elimina esto de que desaparece el convenio al año y dice, el convenio no desaparece nunca, salvo que quiera. El convenio no desaparece nunca, o sea, ultraactividad ilimitada, salvo que el propio convenio diga otra cosa. Y entonces tenemos otra vez el convenio colectivo que puede durar indefinidamente, porque ya no está limitada la ultraactividad. Bueno, con 8 minutos de retraso, ese es el temario mínimo. En la medida que pensáis que tiene sentido, Daniel, podemos responder algunas preguntas o dejarlo y que haya otra sesión en otro momento, con otra persona o con el mismo invitado que ha sido un torpe. Bueno, como queráis. No, que vamos, antes al contrario. Yo creo que las preguntas, el eje de las preguntas estaban en el ámbito de contratación, que es lo que genera más dudas, porque efectivamente, como has indicado a lo largo de tu ponencia, es una transformación muy radical y muy profunda de esa orientación que había en las relaciones laborales. Nos quedan algunas preguntas, yo creo que han salido las más interesantes. Bueno, pues como vamos a enviar la presentación y el enlace a esa pequeña monografía, y veo que tenéis un grupo de reflexión jurídica en un sector que me es especialmente querido por muchos motivos. Por muchos motivos quiero decir que he dirigido un libro sobre voluntariado, otro libro sobre el tercer sector, colaboro con varias ONGs y creo que la sociedad civil está fuerte cuando funcionan. Yo no tengo inconveniente en ofreceros, si hay una decena de preguntas que creéis que valen la pena y me las pasáis por correo electrónico en un plazo razonable de 4 o 5 días, pues yo os paso una respuesta escrita y se puede difundir, ¿no? Para que nadie se quede con mal sabor de boca de que su pregunta no ha sido abordada. Y de ese modo cumplimos horario y también mantenemos esa posibilidad. Si os parece bien, Daniel. Sí, perfectamente. Yo creo que como tenemos las preguntas del chat, algunas de las cuales no han quedado respondidas. Las formuláis, me las pasáis. Efectivamente, las intentamos sintetizar para que queden algunos elementos clave y de cara al futuro, yo creo que también para la Junta Directiva de la Confederación se nos queda la necesidad de seguir profundizando en algunas materias, especialmente en la regulación del fijo y discontinuo a través de la negociación colectiva, que para nosotros y para los convenios colectivos que regulan la actividad en el sector es un contrato absolutamente desconocido en la actualidad y, por tanto, seguramente requeriremos una mayor profundización en ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención. No os veo las caras, pero la verdad es que el chat ha bullido y eso me alegra. Muchísimas gracias a Raquel, que ha estado ahí también en la trastienda, mi querida paisana, Daniel. Además, hoy por casualidad no lo sabéis, pero estamos en Murcia, Daniel y yo. Lo digo por dar envidia, ¿no? Por el buen clima. Y bueno, son bromas, un saludo, porque en todos los sitios hay sitios maravillosos, hay lugares preciosos y a vuestra disposición. Menos para decirme quién tiene que ganar el pleito, podéis contar conmigo para lo que queráis. Un saludo. Muchas gracias a todos.